¿Quién representa al Señor Jesucristo en la tierra? ¿Cuál es la importancia de la resurrección de Cristo Jesús? ¿En qué sentido los pastores de las iglesias también son ovejas? ¿Qué significa que al Señor no lo mataron, sino que Él dio su vida? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Pongo mi vida para volverla a tomar. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Me ama porque pongo mi vida. A diferencia del buen pastor, el mercenario, extraño, ladrón y salteador se preocupa solo de sí mismo y no de las ovejas. El que no es pastor no pone en riesgo nada, ni su carrera, reputación, fortuna, relaciones, posición, intereses, nada, menos que ponga en riesgo su propia vida a favor de los pequeños del Señor. Solamente el Señor Jesús puede hablar de las cualidades de un verdadero pastor, porque las cumple perfectamente en su vida. El Señor Jesús no busca su propio bienestar, sino la conveniencia de los hombres, y esto le lleva a la plenitud de su existencia. Por eso le ama el Padre, porque se entrega a sí mismo, porque se pospone a sí mismo. El Señor Jesús nos advierte que para ser el mayor en su reino, uno debe poner su vida, uno debe humillarse y ser servidor. En Cristo desaparecen la autocracia, la burocracia, la jerarquía y el despotismo. Las religiones y filosofías sacrifican a cada individuo con exigencias, disciplinas y ritos, pero el Señor Jesús se ha sacrificado por y en vez de nosotros para darnos libertad. Y precisamente porque se ha despojado de la suya es que el Señor Jesús puede darnos vida. Por eso no hay otro camino ni otra puerta al reino de Dios. Por cuanto Él ha puesto su vida por nosotros, sus amigos, se ha establecido perpendicularmente que Él es el verdadero y único camino. De aquí nuestra intolerancia hacia los muchos caminos y supuestas verdades que ofrece el mundo, y a su vez es el rechazo del mundo a nuestra fidelidad para con Cristo Jesús. Nadie me la quita. Hay manuscritos que dicen: nadie me la quitó, como haciendo referencia a su pasado reciente en el que los jerarcas judíos han querido matarle. Hasta el momento el apóstol Juan ha mencionado 3 intentos de las autoridades judías de dar muerte a Jesús, y dentro de poco harán otro intento. Y en 3 ocasiones también el apóstol Juan ha enfatizado que al Señor no lo podían tocar mientras no llegara su hora, y lo repetirá 3 veces más. Esta afirmación del Señor de que fue Él quien puso o dio su propia vida significa que su muerte no fue accidental. Su muerte sería una entrega voluntaria que no dependería de los hombres sino de Dios y de Él mismo. Esto acentúa el carácter sustitutivo de su crucifixión. Tengo poder para poner mi vida. Literalmente dice: está en mi mano. El que es veleta de todos los vientos y no se posee a sí mismo no puede darse a los demás. Nadie da lo que no tiene. El Señor Jesús, siendo dueño de sí mismo, tiene poder para poner su vida y para volverla a tomar como una opción e iniciativa propia.
Darse a uno mismo es llegar a la plenitud del propio ser, es adquirir plena identidad, es participar del dinamismo de Dios, es ser verdaderamente hijo de Dios. De ahí que el Señor Jesús expresa: por eso me ama el Padre, porque pongo mi vida. Tengo poder para volverla a tomar. En su acto libre, consciente y voluntario de morir por nosotros, estaba la plena intención de recobrar la vida. El objetivo no era morir por el mero hecho de morir, aunque fuese sacrificialmente, sino que incluía el firme propósito de manifestar todo su poder de liberación con la resurrección. La resurrección de Jesús es la base sobre la que se edifica la iglesia, de tal forma que el apóstol Pablo afirma: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y también dice: aún estáis en vuestros pecados. Pero el Señor Jesús ha resucitado y está con nosotros en cada lugar del mundo donde nos reunimos en su nombre. Si así no fuese, la iglesia ya no existiría más. Por su resurrección, hasta hoy, las puertas del Hades, tanto en el sentido de muerte como de infierno, no han prevalecido contra la iglesia. Pero la resurrección de Cristo no consistió en el mero hecho de que volvió a vivir. Su resurrección es muy diferente de las otras resurrecciones de las que habla la Biblia. A diferencia de otros que también han vuelto a la vida, Cristo se levantó por sí mismo, por su propio poder, y sigue vivo, pues no volvió a morir como aquellos. Esto demuestra que Él es la resurrección y la vida. Al resucitar, cumplió su palabra de reedificar el templo de su cuerpo en 3 días. En la resurrección de Cristo también se manifestó el poder del Padre y el del Espíritu Santo. La resurrección de Cristo consistió de una restauración de la creación del hombre a su prístina fuerza y perfección, y levantado a un nivel aún más alto que el original. Por eso, Él es llamado primicias de los que durmieron y primogénito de entre los muertos. La resurrección de Cristo Jesús es entonces muestra de la forma en que nosotros hemos de resucitar. El apóstol Pablo describe el cuerpo con el que hemos de resucitar como incorruptible, glorioso, poderoso y espiritual. Por esto, el Señor Jesús, después de resucitar, no fue fácilmente reconocible. Según los evangelios, el Señor, siendo un espíritu vivificante, podía aparecer y desaparecer y trasladarse de un lugar a otro rápidamente. Y contra el docetismo gnóstico, su cuerpo resucitado era real y hasta podía comer. Teológicamente, la resurrección de Cristo tiene los siguientes significados: que la muerte, como el último enemigo, había sido vencida, que toda pena del pecado ha sido pagada, que la ley había sido cumplida, que la promesa de justificación, regeneración, santificación y resurrección de los creyentes es verdadera y firme. Su resurrección implica también que el Señor Jesús no tiene sucesores humanos y que nadie puede representarle, menos sustituirle. Para eso está el Espíritu Santo, el Consolador. Todos somos ovejas, incluso los que ostentan altos cargos en las jerarquías eclesiásticas. El Señor Jesucristo es el único pastor. Toda autoridad eclesiástica debe tomar conciencia de su papel de servicio, incluyendo los pastores, pues el significado de ministro es el de servidor, tomando ejemplo de Cristo Jesús, quien vino para servir y no para ser servido. El Señor nos pide que cada día tomemos nuestra cruz. Pero cargar la cruz no solo significa abstenerse de pecar, también expresa el servicio desinteresado a los demás.
En Cristo, el mejor ministro o gobernante no es el que sabe castigar o premiar, sino el que sabe servir con el fin de dar vida. Este mandamiento recibí. En contraposición con la ley mosaica, llena de mandamientos, el mandato del Padre es solo uno: poner su vida por las ovejas. Y es el mismo mandamiento que el Señor Jesús nos da a nosotros: amar a los demás. Y no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pero si es nuestro deseo el vivir para los demás, el mandato ya no es mandato, sino una necesidad personal que nuestra verdadera fe en Cristo nos hace identificarnos plenamente con Él. El Padre dejó al Señor Jesús en plena libertad, porque el amor no puede realizarse sin libertad. De ahí que Él dice: está en mi mano, y también dice: puso todas las cosas en mi mano. El Señor Jesús, obrando libremente, actuó según sus propios actos, mostrando su unidad con el Padre, y lo expresó en su amor para con nosotros. De esta manera, su libre, consciente y voluntaria muerte es el cumplimiento de la misión que el Padre le encomendó. Por eso dijo: nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Y así como Cristo, y por amor a Él, nosotros hemos de cumplir la buena, agradable y perfecta voluntad del Padre, mandamiento suyo que nos pide amar a los demás. Volvió a haber disensión. Esta es la cuarta vez que se dice que los adversarios del Señor discutían sobre la naturaleza mesiánica del Señor Jesús. Y en esta ocasión, las autoridades judías otra vez acusan de endemoniado al Señor. Y otra vez se muestra lo irracional de la incredulidad. Ellos mismos dicen: ningún demonio puede abrir los ojos a los ciegos. Es imposible que un demonio realice algún bien a los hombres. No aceptaban que el Señor Jesús fuese la puerta de las ovejas, ni que fuese el buen pastor, pues esto implicaba reconocerlo como el Mesías. No lo aceptaban, le decían loco. No obstante, hubo quienes, basados en las señales que hacía, veía la posibilidad que fuese el Mesías. Pero más adelante en su narración, el apóstol Juan indica que estos, a causa de su incredulidad, al final optaron por no reconocer que Jesús era el Cristo. Y como entendían que el Señor Jesús a través de sus parábolas se llamaba Mesías a sí mismo, le pidieron que lo dijera directamente, negándose a ver los hechos y a reconocer la evidencia de que Jesús de Nazaret es el Mesías.